Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Cecilia Turín, coordinadora del segundo seminario virtual Agricultura y Ganadería Familiar Altoandina, Avances desde la Agroecología. A nombre del comité organizador y desde la ciudad de Huancayo, les damos una cordial bienvenida. Es un placer contar con la participación de todos ustedes en este seminario, donde abordaremos experiencias y resultados de investigaciones participativas desde el marco de la agroecología. El día de hoy iniciamos este ciclo de seminarios con una sesión introductoria sobre los avances en los conceptos de la agroecología, las transiciones agroecológicas y el rol de la Fundación McKnight. Esperamos que este seminario sea de su agrado y cubra sus expectativas. Antes de empezar, les compartiremos un video de saludo y bienvenida. Adelante, Eric. Yo siembro papas nativas y siembro maíz, habas, ocas y ulluco. Solamente un año en tierra descansada da bonito la papa, la segunda ya va, por eso tenemos que cambiarle, hacerle la rotación. Por ejemplo, le sembramos los habas, vuelve a nutrirse la tierra con la ceniza, todas las basuras que dejamos de nuestras habas, todo. En la zona alta donde sembramos, ahí están las papas nativas, donde que nosotros utilizamos nada más el guano del carnero. En parte media, los terrenos ya son más cansados porque los sembramos continuamente. Prácticamente descansa 2 años, 3 años máximo. Pero en la zona alta hacemos la rotación de parcelas, 8 años hasta 10 años lo hacemos la rotación. Yo mayormente siembro con guano de corral, le fumigo con el biol, ahora que has aprendido a preparar el biol. Los bioles que son naturales, los foliares que son naturales, hacemos un preparado para poder combatir todo lo que es plaga, que es a base de rocoto, a base de cebolla, quión, alcohol y ají. Mi nombre es Papuico Ávila Rolando Alfredo. Mi nombre es Noemí Sara Curicúa. Mi nombre es Aida Norma Papuico Ávila. Mi nombre es Gladys Dinar Urush Jorge. Les doy la bienvenida al segundo seminario virtual, Agricultura y Ganadería Familiar Altoandina, Avances desde la Agroecología. Muchas gracias, agradecemos a los que hicieron posible este video. Ahora invitamos al ingeniero Edgar Olivera, presidente del Grupo Yanapay, a dar unas palabras de bienvenida e inaugurar oficialmente este segundo seminario virtual. Muy buenas tardes con todas y todos los participantes a este segundo ciclo de seminarios Agricultura y Ganadería Familiar Altoandina, Avances desde la Agroecología. Con mucha expectativa hemos esperado este momento desde que el Grupo Yanapay recibiera el encargo de las organizaciones integrantes del Grupo Perú, de la Comunidad de Práctica de los Andes, del Programa de Colaboración Global para Sistemas Alimentarios Resilientes de la Fundación McKnight, para la colaboración y facilitación de este seminario, a quienes agradecemos por su confianza. Los objetivos de este ciclo de seminarios es visibilizar el impacto de la investigación transdisciplinaria y holística desde la agroecología, sistemas socioecológicos y enfoques participativos que se vienen realizando en el Perú e incidir en las políticas, en la academia y la sociedad civil para promover la agroecología en la pequeña agricultura familiar altoandina. El seminario se desarrollará en un periodo de 5 semanas, iniciando con este seminario introductorio, que mostrará la situación de la agroecología en el mundo, en América Latina y en el Perú, y sus perspectivas a futuro para luego continuar con los seminarios de las mesas temáticas todos los días jueves en el mismo horario con una duración de 2 horas. Los siguientes son los temas que discutiremos en estas 4 semanas.
El primero, agroecología, agrobiodiversidad y semillas. Agroecología, saberes ancestrales y escuelas andinas. El tercer tema será agroecología, mercados y consumo de productos agroecológicos. Y el último tema será agroecología, suelos y paisajes andinos. La moderación y la exposición de los diferentes temas estará a cargo de investigadores de las diferentes instituciones integrantes del Grupo Perú, quienes presentarán los resultados de los trabajos de investigación realizados en diferentes partes del país. Asimismo, contaremos con panelistas, investigadores y académicos muy reconocidos y de amplia experiencia y funcionarios de las diferentes carteras ministeriales vinculados a las mesas temáticas. Los fortalecerán las experiencias presentadas y a la vez brindarán evidencias de que la agroecología es la esperanza para una vida sana en un contexto de cambio climático y crisis alimentaria. Entonces, sin más preámbulo, doy por inaugurado este evento agradeciéndoles al equipo organizador, expositores, panelistas y a ustedes como participantes por su tiempo y esperamos tenerles en los siguientes 4 seminarios. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Edgar Olivera por sus palabras de bienvenida. Ahora vamos a explicar cómo vamos a proceder en esta sesión. En esta mesa primero vamos a tener 3 exposiciones de 15 minutos a cargo de nuestros colegas de la Universidad de Vermont, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Fundación McKnight. Luego vamos a tener la participación de 3 panelistas, quienes comentarán las 3 presentaciones por un lapso de 7 minutos. Seguidamente tendremos la ronda de preguntas a los expositores y panelistas y finalmente tendremos unas últimas reflexiones de la sesión. Invitamos al público a dejar sus preguntas durante las exposiciones en la caja de preguntas y respuestas del Zoom o por el Facebook. Nosotros las vamos a consolidar para luego formularlas a los expositores y panelistas. Ahora les vamos a presentar a nuestro primer expositor. Él es el doctor Niels Makun. El doctor Makun es investigador del Instituto para la Agroecología de la Universidad de Vermont de Estados Unidos. Es doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, en México, con estudios postdoctorales en la Universidad de Michigan. Entre sus temas de investigación incluyen los procesos de aprendizaje y diálogo de saberes en las transiciones agroecológicas, la economía campesina y la soberanía alimentaria. Niels presentará las perspectivas sobre las transiciones agroecológicas en el mundo. Adelante, Niels, con tu participación. Estoy justamente trabajando en una institución que se llama el Instituto para la Agroecología dentro de la Universidad de Vermont. Ese instituto acaba de lanzarse y tiene como pilares 3 elementos que quiero mencionar. En el centro lo que hacemos es la transformación tanto de los sistemas agroalimentarios y energéticos como de las personas mismas. Otro pilar que nosotros tenemos es la investigación, acción participativa, ya que hay muy pocos esfuerzos de institucionalizar ese enfoque y concepción de la investigación. También nosotros trabajamos con la equidad en todo lo que hacemos, buscando cómo crear condiciones de igualdad para la construcción y la multiplicación de saberes tanto científicos como populares. Entonces, hoy queremos hablar de un fenómeno, ¿verdad?, que se llama la agroecología y tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque por un lado, dentro de la academia, estamos viendo un crecimiento exponencial de artículos científicos que van alrededor del tema de la agroecología. Aquí podemos ver, y aunque no están incluidos los últimos 3 años ahí, pues podemos decir que sigue en crecimiento extraordinario el interés académico en la agroecología. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo que en cuanto a la expansión de superficies de nuestro planeta,
de nuestra madre tierra, dedicadas a esa expresión, a esa confianza en la naturaleza, o sea, a una agricultura que respeta los procesos ecológicos, hay más bien un estancamiento. Sí ha crecido en algunos lugares, pero hasta esta gráfica puede ser engañoso porque más bien hay nuevos países que están reportando áreas dedicadas a agricultura orgánica, pero no necesariamente está aquí un crecimiento real. Entonces, estamos proponiendo que lo que falta es poder hablar de un proceso de transición en la vida real. Y para hablar de eso, por supuesto, tenemos que identificar también los obstáculos a esa transición agroecológica. Bueno, para entonces entrar en el tema, ¿cuáles son las primeras capas de transición? Primeramente, hay que reconocer el proyecto de modernización, el proyecto globalista, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha expropiado un modelo de agricultura de los países del norte del mundo, particularmente de Estados Unidos, una agricultura de uso intensivo de insumos externos y de capital, maquinaria y petroquímicos hacia el planeta entero. Y que ese proyecto de modernización es también un proyecto de descampesinización, donde las familias campesinas y agricultoras sienten una presión de enfocar en un solo cultivo o en dos cultivos, de aumentar su superficie y de entrar en sistemas de deuda para implementar una agricultura de alto uso de capital. Por lo tanto, vemos que hay cada vez menos predios, granjas, parcelas, explotaciones campesinas y su tamaño va creciendo. La presión es de intensificarse basado en la tecnología y de aumentar la escala de producción. Se dice crecer o desaparecer. Y como segunda capa, estamos viendo que en el planeta con ese mismo periodo de, digamos, 70 años, hay una pérdida gravísima de agrobiodiversidad y que eso está asociado también con el proyecto globalista que va perdiendo un proceso, o sea, va perdiendo diversidad cultural a través de un proceso de homogeneización. ¿Cuál es el peligro aquí? Además de lo que podría ser un ciclo más grande de 500 años, desde que comenzaron los procesos de colonización, en este continente también hay un ciclo mucho más concentrado de los últimos 70 años de pérdida de agrobiodiversidad y todavía hay un ciclo mucho más concentrado, digamos, del año 90 para acá. Y que hay una relación siempre y en cada contexto entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y eso significa que donde hay diversidad cultural encontramos diversidad biológica. Donde hay lenguajes, idiomas, ahí estamos encontrando semillas, genotipos. Y eso significa que la gestión de riesgo en cuanto a agrobiodiversidad tendría que pasar por la defensa de la cultura. Ahora, frente a esos fenómenos globales de transición a una escala mucho mayor, podemos preguntarnos qué significa entonces la transición de agroecosistemas, ¿no? La transición local, la transición en pequeña. Y ahí pues a esa escala de predio, de parcela, la agroecología desde la ciencia ha aportado ciertos principios que podemos ir aplicando a través de una contextualización. Estos principios muchos de ustedes ya lo están aplicando y lo conocen mucho mejor que cualquier teoría, pero tiene que ver con el manejo de la materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la regulación biótica, la conservación de suelo, de agua, buscando una productividad total, no solamente de la parte cosechable de una planta, sino
de biomasa y cómo esa biomasa forma parte de un ciclo cerrado. Así que esos principios que son, digamos, más globales, más abstractos, se convierten en prácticas contextualizadas, porque la agroecología es diferente en cada lugar, cultura, tiempo, pueblo y agroecosistema. Aquí hay unos ejemplos de sistemas agroecológicos en el mundo. Como verán, muchas veces surgen de los pueblos indígenas y la agricultura tradicional e indígena tiende a ser la agricultura ecológica desde ya, la agricultura que ha sido sostenible durante muchos siglos, pero también como inspiración para aquellos investigadores, investigadoras, científicos, científicas que aspiren a construir la agroecología en el presente y en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir como transición agroecológica y qué significa en el mundo, verdad? Ese es el tema de hoy y Roberto va a profundizar un poco más dentro de los Andes. Pero a nivel global, pues queremos definirlo como un proceso de cambio que ocurre en el tiempo y que está marcado por un acercamiento, una visión, un ideal. Es decir, que a partir de la imaginación, de la inspiración, de las experiencias de visitar a otros agroecosistemas, se plantea cómo construir un agroecosistema sostenible en un lugar local. Y que quienes protagonicen ese cambio sean las mismas familias campesinas, agricultores, lugareños, ¿verdad? Y está asociado siempre a esos conceptos que incluyen la cultura, como el terruño. Y seguramente hay muchos conceptos en cada lenguaje, cada idioma de los Andes, de lo que es la tierra propia. Aquí todavía estamos hablando de transiciones a escala de parcela, a lo más local. Por eso, durante muchos años ya se ha apoyado en las teorías académicas y aquí va uno que ha ido construyéndose y reformándose, mejorándose en el tiempo, que es de imaginar niveles o etapas de transición, donde primeramente se incrementa la eficiencia de los insumos convencionales. Después a estos insumos se les sustituye por insumos orgánicos, que pueden ser también externos, comprados, pero que también pudieran ser producidos localmente. Una fase 3 que puede ser lo más difícil y que a veces se convierte en la prueba de que si hay o no hay realmente un proceso de cambio, es el rediseño, donde ya se deja atrás las estructuras de monocultivo y se avanza en una producción mucho más agrobiodiversa. Una fase 4 ya implica cambios sociales, implica mayor cercanía entre quienes se dediquen en la sociedad a producir los alimentos y todos los demás miembros de la sociedad que consumen alimentos. Incluso puede implicar la pérdida de esa línea marcada entre ambos grupos. Y un quinto nivel que sería ir construyendo un nuevo sistema agroalimentario a partir de valores de sustentabilidad, equidad, justicia. Ahora bien, en la práctica hemos encontrado, por supuesto, que estos no son etapas rígidas, sino pudieran ser más bien como puertas de entrada a procesos de transición. Y nuestro equipo en la Universidad de Vermont enfatiza mucho cómo buscar, encontrar, apoyar, acompañar a procesos, no tanto a esquemas rígidos de cambio. También vale mencionar que este esquema de Gleesman está imaginado desde una conversión de agricultura convencional a agroecología, no está imaginado desde la comunidad indígena. Por lo tanto, la agricultura tradicional de muy bajos insumos tendría su propia transición hacia un ideal. Y ese ideal, pues, esa visión agroecológica tendría que estar definido localmente con principios locales de cambio, con valores locales, con un proceso endógeno de construcción de esas ideas guía. Ahora, estamos hablando en este caso todavía a nivel local de cambios graduales, la escala humana,
enfatizando los procesos de movilización microbiana para que los nutrientes puedan estar disponibles en el lugar indicado, en el momento indicado para aumentar la productividad total del sistema, una productividad ecológica del sistema. ¿Y qué significa eso para el bolsillo? Pues este trabajo hace falta profundizar en el mundo, de hecho, pero lo que se plantea es que a corto plazo la transición agroecológica a la escala local significa mayor movilización de mano de obra particularmente, pero también de saberes locales. La construcción de saberes locales, como sabemos, es muy difícil y una vez que se pierden a través, por ejemplo, de la migración, puede ser sumamente difícil recuperar esos saberes locales. Por lo tanto, la agricultura campesina Tienes 2 con minutos, su... por favor. 2 ¿2 minutos minutos? sí, para Dos. terminar. Disculpa. Correcto. Entonces, con el tiempo, los costos de mantenimiento se van bajando, mientras el agroecosistema desarrolla más capacidades autorregulativas. Y pues aquí tenemos algunas ideas de lo que han sido las transiciones a nivel territorial, a través de mercados que apoyan mucho una afirmación de identidad, la construcción de empleo, y se le han dado muchos nombres a esto. La resistencia biocultural quizás es un concepto más útil que la transición agroecológica cuando se está hablando de contextos indígenas y campesinas. Entonces, ojo ahí, que no siempre la transición es la mejor forma de entender lo que está pasando. Y la soberanía alimentaria es importantísimo mencionar porque se ha convertido en una bandera de lucha porque la agroecología resulta ser muy política, ya que implica la pérdida de las ganancias de algunas de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo. Y esa soberanía alimentaria, para ser un poco esquemática, puede implicar que los alimentos estén fuera de los tratados comerciales. La reforma agraria popular e integral incluye a la producción agroecológica, donde la igualdad de género es muy importante. Aquí les comparto algunos ejemplos de transición agroecológica a mayores escalas: el café en Chiapas y Centroamérica, Cuba desde los 90 y la agricultura natural de cero presupuesto en la India. Y pues lo que hemos observado como claves. Uno es seleccionar técnicas que funcionen. Si estamos tratando de avanzar en transiciones agroecológicas y no estamos buscando las técnicas productivas que funcionen, simplemente el proceso tampoco va a funcionar. El aprendizaje horizontal no debería ser de técnicos agricultores, sino buscando cómo el aprendizaje entre pares puede dinamizar un proceso. Y la conexión espiritual a la tierra, pues eso es otro aprendizaje muy importante. Aquí algunas pautas de un pensamiento agroecológico, y para resumirlo, pues es pensar humildemente desde la acción para la transformación civilizatoria. Muchas gracias y estamos aquí para servirles, para atender las preguntas, dudas y comentarios. Seguidamente les presentamos al doctor Roberto Ugaz, nuestro segundo expositor. El doctor Ugaz es profesor principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde realiza investigaciones y conferencias sobre horticultura, agroecología, recursos fitogenéticos y sistemas alimentarios. Él es miembro del Consejo de Supervisión Continental Latinoamericano de Solidaridad y participa en la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y en la Sociedad Internacional Ciencias Hortícolas. Roberto también ha sido miembro del Comité Asesor de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú y del Comité de Acreditación de los Servicios Internacionales de Acreditación Orgánica. Roberto nos presentará las perspectivas sobre las transiciones agroecológicas en los Andes y en el Perú. Adelante, Roberto, con tu presentación. Cecilia me pidió dar algunos comentarios acerca de cómo veo las perspectivas para las transiciones agroecológicas en los Andes y en el Perú. Y creo que indirectamente Nils ha cubierto varios de lo que ahora llamamos los 10 elementos de la agroecología, como han sido propuestos por FAO en el 2018. Pero siempre que hablamos de agroecología y de transiciones, creo que hay que resaltar el hecho de que fue América Latina, en México, en América Central, en los Andes,
donde hace algunas décadas se dieron las primeras discusiones a las que hacía mención Niels, y donde el propio término y varios de los principios de la agroecología fueron propuestos por primera vez. Así que ese énfasis que mencionaba Niels en el número de publicaciones, el hecho de que organismos internacionales como la FAO estén hablando mucho más de agroecología, es una demostración en parte del éxito latinoamericano en haber puesto en el panorama mundial nuestras preocupaciones, y que no son solamente nuestras, porque la agroecología en el fondo es una serie de principios que, tomando en cuenta los diferentes contextos, puede ser adaptado a casi cualquier realidad. La FAO, con estos 10 elementos, ha tratado de recoger esta experiencia y presentarla de una manera quizá más fácil de comprender y de compartir con quienes no están tan familiarizados como nosotros, probablemente, con las discusiones alrededor de la pequeña agricultura y la agroecología. Y otro grupo importante dentro de la FAO es el Comité de Seguridad Alimentaria, y en el año 2019, y les recomiendo revisarlo, está disponible en castellano, un informe sobre agroecología, y bueno, buena parte de lo que mencionaba Niels está reflejado en este gráfico. Y si vemos a la mano izquierda, desde los ecosistemas naturales hacia los sistemas agropecuarios tradicionales, y en el mundo de hoy, los sistemas agropecuarios tradicionales, que son la mayor parte de las unidades agropecuarias en los 3 países andinos, largamente la mayor parte de estas unidades agropecuarias, se enfrentan ante la disyuntiva de hacia dónde avanzar, cómo mejorar la producción, cómo mejorar las condiciones de vida, cómo animar a los jóvenes a permanecer en el campo y construir un futuro para sí mismos y para sus familias en el campo. Pero vemos que lamentablemente la discusión pública acerca de la agricultura y la alimentación muchas veces está concentrada en otros temas y no en aquellos que son responsables de los sistemas agropecuarios que aseguran nuestra alimentación. Los últimos datos en el Perú muestran que más o menos, investigación de CEPES, más o menos el 60% de los alimentos que consumimos los peruanos provienen de la pequeña agricultura, pero eso es ahora, hace algunos años era más. Eso nos habla un poco de el impulso de esta globalización a la que hacía mención Niels, de la homogenización urbana de nuestras costumbres alimentarias, del olvido de las tradiciones culinarias en muchas partes, o del menosprecio en algunos sitios de estas tradiciones culinarias, y de la mayor importancia de los alimentos importados, pero todavía es el 60%. Entonces, creemos que buena parte de estas transiciones agroecológicas a las que hacía mención Niels tienen que darse no solamente en las chacras, en las fincas, en los paisajes rurales, sino tienen que implicar a la sociedad en su conjunto, porque las presiones son muy grandes, como vamos seguramente a escuchar más adelante en esta sesión. Y siempre me gusta empezar recordando, cuando hablamos de pequeña agricultura y de agroecología, que no estamos en cualquier sitio del mundo, y que estas propuestas de la agricultura industrial, muy dependiente de insumos externos y de recursos económicos, podrán funcionar con altos rendimientos en otras partes del mundo, e incluso en muchos sitios en el Perú también, pero con frecuencia se olvida lo que el país, el ambiente, la sociedad pagan por este tipo de sistemas tan extractivos en realidad. Si vemos ahí el color oscuro, nos está mostrando que América Latina, desde el centro de México hasta casi el norte de Argentina, es la región con mayor diversidad de especies de plantas vasculares en este caso. Entonces, en un ambiente tan diverso, geográficamente, climáticamente, culturalmente, es imposible pretender que lo que normalmente enseñamos en las universidades agrarias, que son paquetes tecnológicos, recetas muchas veces
para obtener los mayores rendimientos no necesariamente es lo que está adaptado a la realidad de los productores más pequeños que además vienen practicando agricultura desde hace muchísimo tiempo y que tienen mucho para enseñarnos acerca de sostenibilidad, por supuesto. Hay muchos factores que pueden darle complejidad al análisis de los sistemas agropecuarios. No vamos a entrar en detalle, pero de una manera muy simple y para mí útil, me parece, es este gráfico que muestra cómo, y son mayoritarios en los Andes de Ecuador, Perú y Bolivia, los hogares que tienen una baja dotación de activos, y vamos a ver más adelante que esa baja dotación de activos va de la mano con una muy baja atención desde el punto de vista de los servicios públicos y privados, y un entorno productivo desfavorable, en parte por esto también. La mayor parte de los pequeños agricultores en los países andinos están en los grupos B y C de este gráfico. Pero cuando escuchamos hablar de agricultura en la prensa y también en el mundo de la investigación, parecemos creer que estamos dominados por una agricultura del tipo A, es decir, aquella que tiene una elevada dotación de activos y un entorno productivo favorable, pero esa no es la realidad. Estas son noticias de esta semana, de estos pocos días, ¿no? América Latina en su conjunto se ha convertido en una muy importante región exportadora de alimentos. En el propio Perú, la exportación de frutas y verduras ha puesto al Perú entre los 20 principales exportadores de alimentos del mundo, alimentos que son básicamente agua, pero que por otro lado dan trabajo a más de 1 millón de personas, es verdad, y son la segunda fuente de ingreso de divisas para el país, pero nuestra dependencia para la alimentación propia es cada vez más grande, y como ven aquí, 34 millones de personas en América Latina todavía no pueden tener tranquilidad de comer 3 veces al día como todos quisiéramos. Y la inseguridad alimentaria en el Perú y en América del Sur, si bien en las últimas 3 o 4 décadas en nuestro país hubo un descenso muy grande de la pobreza y de la pobreza rural, ha sido muy difícil que el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento económico cierre alguna de esas brechas, principalmente brechas entre el mundo urbano y el mundo rural, y la crisis política, las desgracias de la administración pública en nuestro país han puesto a los datos peruanos en una situación bastante preocupante, como pueden ver en este gráfico. La prensa esta semana también hablaba de que 4 de cada 10 agricultores son pobres en el Perú, y el Banco Mundial, analizando estos datos de las encuestas nacionales de hogares, muestran cómo la pobreza tiene una ubicación geográfica bastante concreta, ¿no? Principalmente los Andes del norte, centro y el sur, y la Amazonía, sin duda. Y esa pobreza, lamentablemente, en los últimos años, en parte por la incapacidad del sector público de atender sus propias obligaciones, ha ido aumentando. Pero como decía hace un momento, incluso las tasas de pobreza, en este caso la pobreza regional, están muy vinculadas con la acción pública. Aquí podemos ver cómo a menor atención, ¿no?, a menor acceso a servicios básicos, y aquí definen servicios básicos como saneamiento, electricidad, internet y agua potable, mayor las tasas de pobreza. Entonces, quienes viven en esta situación sin tener acceso a estos servicios básicos van a tener mucho más compleja cualquier iniciativa de transformación o de transición agroecológica. Y no todo está en sus manos. Es indispensable que los sectores públicos y privados se comprometan en contribuir y participar en estas transiciones, como vamos a ir viendo más adelante. Hay algunas cosas interesantes que están sucediendo también este mes. Yo primera vez que veo que la Contraloría General de la República le llama la atención al sector agricultura, en este caso a agrorural, y lo alerta de que los agricultores en pobreza van a ser de los más perjudicados
por esta reducción en el abastecimiento de agua que se está viendo en muchas partes del Perú y que se va a exacerbar sobre todo en los Andes medios y altos si es que se confirma un niño para el segundo semestre de este año. Y la ubicación geográfica es bastante marcada. Estos son los últimos datos del Ministerio de Agricultura, informando que ahora es el 9% del territorio nacional el que es cultivable. Bien. Pero es interesante anotar una región en particular, Cajamarca, en la frontera con Ecuador, que desde hace algunos años ocupa el primer lugar de pobreza en el Perú, a pesar de ser casi totalmente verde, como lo ven ustedes en este campo. Casi toda la región Cajamarca es cultivable. Sin embargo, tiene las mayores cifras de pobreza en el Perú. Y eso no solamente tiene que ver con la desatención por parte del sector público, por ejemplo, por la discriminación muchas veces de las poblaciones rurales, sino también el propio modelo de agricultura que se promueve desde el sector público y desde el sector privado. Lo que enseñamos en las universidades es evidente que no va de la mano con la realidad y con las necesidades de las poblaciones, sobre todo en los Andes y como vemos acá en los Andes del norte. Y en los últimos años hay muchas organizaciones en el Perú que han estado trabajando y continúan haciéndolo. Esta foto tiene, no sé, 15 años o más probablemente, y fue durante mucho tiempo la principal feria de productos orgánicos para pobladores locales, es decir, no productos orgánicos que cuestan más caro porque son orgánicos y que solo los pueden comprar las clases medias y altas en las ciudades de nuestros países, sino en pueblos intermedios o ciudades más pequeñas. Y en este caso se trabajaba aquí organizaciones como el ITMA, el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, AMPE Perú, otras más. Roberto, disculpa, te quedan 2 minutos. Gracias. Sí, voy a avanzar un poquito más para mostrar algunos de los hechos que nos dan esperanza. Esta feria ya no está como se ve. Es una feria que ha tenido muchas dificultades a pesar del apoyo de las autoridades. Sin embargo, hay casos como esta señora Epifanía que muestra claramente a la hora de vender sus verduras cómo tiene un certificado otorgado por su propia gente y que ese certificado le da una garantía al consumidor y que de esa manera podemos acercar a los consumidores a las transiciones y transformaciones agroecológicas, porque sin los consumidores en unos países crecientemente urbanizados como los nuestros va a ser muy difícil avanzar. Voy a correr un poquito más para mostrar algunos ejemplos de investigación reciente de una corriente que creo que también vale la pena mencionar, y aprovechando que tenemos como panelista al presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para ver cómo en otras partes del mundo no solamente se hace investigación en agroecología, como mencionaba Nils, sino como muchas prácticas tradicionales, como esta en Etiopía, que consiste en sembrar mezcladas varias especies de cereales, muestran un potencial de mayor resiliencia frente a los cambios en el clima, o como en el Perú y en un proyecto también apoyado por la Fundación Magnite y en la que participa Yanapay, se desarrolla de una manera participativa opciones mejoradas para el descanso en los suelos andinos, para tener nuevas rotaciones que no solamente reconozcan las prácticas tradicionales, sino los conocimientos científicos más modernos. Como en Guatemala, investigadores estudian la milpa tradicional, que vendría a ser la chacra andina, y que encuentran, y no son los primeros, porque desde hace décadas se encuentra cómo muchas veces la productividad en estos sistemas mixtos de cultivos suele ser mayor que varios de los monocultivos con los que se les puede comparar. Y para terminar, Cecilia, si me permite, quiero reforzar el hecho de que hay que involucrar a los consumidores. Estos son datos de SENASA del año pasado que muestran una realidad terrible.
relacionada con los venenos que comemos diariamente a través de los alimentos. Bien. El año pasado, SENASA reportó, después de haber analizado 3.700 muestras en 28 alimentos en el Perú, que 26% de esas muestras tenían residuos de plaguicidas por encima de los límites permisibles y que en algunos casos, fíjense en el ají amarillo, el 97% de las muestras en Lima, en papa el 41% de las muestras en Junín, en quinoa el 30% en el Perú, en tomate el 98% de las muestras en Ica, en uva el 70% de las muestras en La Libertad tenían residuos por encima de los límites permisibles y esos son venenos. Y muchas veces las razones se le atribuyen a los pequeños productores por la manera en que utilizan los productos químicos, pero la situación es mucho más compleja. En otra investigación en la que también participó Yanapay y organizaciones de Ecuador y de Bolivia, también apoyadas por la Fundación Magnite, se encuestó a 1.500 vendedores de plaguicidas, tiendas de plaguicidas en los Andes medios de estos 3 países y se encontró, fíjense ustedes, primero se averiguaba si la especie, la plaga había sido bien identificada, si el plaguicida recomendado era el correcto, si los datos si la plaga estaba incluida en la ficha técnica del producto y si la dosis recomendada era la que estaba en la ficha técnica, y se encontró finalmente que solamente el 12% de las recomendaciones de plaguicidas eran correctas. Y los vendedores de plaguicidas son la principal fuente de información técnica en nuestros países, porque los servicios de asistencia técnica de acompañamiento a los pequeños agricultores casi han desaparecido en la práctica. Y con este gráfico también del Comité de Seguridad Alimentaria quiero terminar reforzando la noción de que los productores de alimentos y los consumidores de alimentos son los extremos de estas cadenas alimentarias probablemente, pero es a través del involucramiento del Estado, de los movimientos sociales, del sector privado y del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, que vamos a poder avanzar no solamente hacia transiciones agroecológicas, sino también países más justos. Gracias. Continuando con las exposiciones, tenemos el gusto de presentarles a Claire Nicklin, nuestra última expositora. Claire es la representante regional de los Andes de la Colaboración para la Resiliencia de Sistemas Alimentarios de la Fundación Magnite. Tiene experiencia trabajando en agrobiodiversidad, mercados autosustentables, cambio climático, certificación y agricultura urbana. Ella reside en Ecuador y tiene una maestría en Agricultura Internacional y Desarrollo Rural de la Universidad de Cornell. Claire nos presentará un balance de los 20 años de la Fundación Magnite apostando por la agroecología en el Perú. Adelante, Claire, con tu presentación. Voy a enfocar un poco más en la Fundación Magnite. Y este programa no es programa ya, Colaboración para la Resiliencia de Sistemas Alimentarios. Y ya llevamos 20 años en los Andes, en Perú y en los Andes, y nosotros financiamos muchas fases de proyectos, entonces para algunos proyectos ya vamos casi los 20 años con ellos en diferentes fases, entonces somos un donante de largo plazo. Entonces es un resumen largo de lo que hemos hecho aquí, o financiado más bien. Voy a empezar con un poco de teoría. Eso es nuestra teoría de cambio para los Andes, que está hecha por la comunidad de práctica. La comunidad de práctica es el conjunto de proyectos que financiamos. Nos reunimos a lo menos una vez por año, pero nos vemos con más frecuencia. Y la idea ahí es tal vez más importante de los proyectos en sí, es red de instituciones individuales en los Andes que van a seguir mucho más allá de la vida de un proyecto, ¿no? Y es un otro modelo un poco más horizontal de trabajar en vez de solo tener una relación entre donante proyecto, que juntamos los proyectos para que ellos hablen entre ellos. Han puesto este diagnóstico sobre la situación actual para los Andes y es que hay mucha migración y por eso hay mayor desarticulación de la población rural.
También hay una creciente importancia de ingresos familiares no agrarios. Entonces, cuando hablamos de agricultores, muchas veces ellos no son 100% agricultores, ¿cierto? También por esta migración hay un flujo de conocimientos debilitado, muchas veces en las comunidades y territorios, porque la gente no está ahí todo el tiempo. También, como han enseñado muy bien Roberto, hay una pobreza monetaria persistente, o sea, hay necesidades reales, pero también hay una gran tradición agroecológica en los Andes milenaria y también del movimiento más recién, tiene mucha fuerza en América Latina, como todos sabemos. El sector público aún no asume la agroecología como alternativa de desarrollo. Hay proyectitos financiados, pero no está visto como una alternativa coherente para el sector agrícola. La ideología, voy a moverme, veo mi pantalla. La ideología no siempre va a la mano con la evidencia. Muchas veces cuando hablamos de agroecología hablamos de la ciencia, la práctica, el movimiento. Muchas veces pensamos que el movimiento y la ciencia no están hablando, comunicando bien. Entonces es algo en que enfocamos, cómo mejorar esta conexión. Y para responder a un mundo cambiante y complejo, siempre necesitamos investigación y aprendizaje. No es que ya hemos hecho la investigación y ya tenemos suficiente evidencia y ya solo vamos a hacer desarrollo, actuar. En nuestro paradigma, que estamos parte de un movimiento, que estamos empujando esta investigación, acción que mencionó también Niels, la idea es que siempre necesitas investigar para actuar y también investigar la acción, para ver cómo ha funcionado, para quiénes, cómo. Y eso es un ciclo continuo y muy saludable, siempre que la evidencia va a la mano con la acción. Bueno, la visión que tenemos para el futuro o el cambio esperado son sistemas agroalimentarios más regenerativos, sostenibles y justos en las montañas andinas y más allá. Ojo que agroecología no está en la visión. Para nosotros es un medio, no un fin. Y los caminos que tenemos para llegar a esta visión, hay dos básicamente. Uno, apoyar a las personas e instituciones para realizar investigación, acción agroecológica. ¿Qué es la investigación agroecológica? Que abarca múltiples actores, agricultores sí, pero también consumidores, gobiernos locales, nacionales, municipales, empresas, universidades, escuelas, pero siempre que sea enfocada en agricultores y transdisciplinaria, que quiere decir que no es multidisciplinaria ni interdisciplinaria, que son cuando contemplamos todas las disciplinas en la academia, tanto naturales como sociales, pero también reconoce diferentes formas de saber y conocimientos locales, y en todos los niveles, local, regional y global. Otro concepto que también han mencionado Niels y Roberto es esta idea de opciones por contexto. Si la paradigma de la revolución verde es homogeneizar el paisaje, lo de agroecología siempre ha sido de abrazar la diversidad y apalancarla. Y también la idea de opciones va muy a la mano con la idea de empoderamiento del agricultor, la agricultora, para que tiene opciones. Y no hay recetas, sino principios. Y al centro de este diagrama tenemos este símbolo de infinidad con local y global. Y eso es muy un enfoque en nuestra que están conectados y no solo podemos trabajar ni en lo local, y global para nosotros es más allá de los participantes directos, porque como han mencionado Niels y Roberto, en el local hay el global, ¿cierto? Hay alimentos ultraprocesados, hay agrotóxicos, cosas malas que vienen desde afuera, y en el global al final es una suma de experiencias locales. Y tenemos que estar parte de ese debate más allá del local. Y hay mucha información desde el global para no reinventar la pólvora a nivel local que deberíamos aprovechar. Bueno. Eso fue la teoría.
ya quiero entrar un poco a la práctica y voy a enseñar 2 minutos de un video de un proyecto que financiamos para que podamos ver cómo aterriza esta teoría en la práctica en Perú. El video estuvo hecho con el apoyo de Access Agriculture, que es otro grupo que financiamos. Siempre digo que ellos hacen una revisión de pares entre agricultores, como los artículos que nos enseñó Roberto, que es revisión de pares entre científicos, eso entre agricultores, porque en este video no puede hablar un técnico o un extensionista, siempre tiene que venir de un testimonio de un agricultor que ha usado una práctica y quiere compartirla. Entonces tiene que no puede ser una buena idea que tiene alguien, tiene que ser una práctica que es útil para un agricultor. Tienen cientos de videos en su sitio de todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de esa comunidad de agroecología, es muy poderosa cuando veamos todos los que están practicando eso en el mundo y en muchos idiomas, decenas de idiomas y muchos en español. Entonces, sí, siempre para mí es bueno tener las voces de los agricultores en estas llamadas. Si volvemos a eso de teoría y la práctica, podemos volver a este diagrama y pensar que hay un conocimiento global que perennes son buenos para la erosión, la fertilidad y la secuestración de carbono a nivel local. No puedo ver nada. Han experimentado con qué preferencias tienen los animales, las personas, el suelo, que da bien en cada contexto, qué mezcla de forajes funciona entre anuales, perennes, leguminosas, gramíneas. Claire, te quedan 2 minutitos, gracias. Y había un cambio local que es una bajada en la erosión, mejor producción sin agroquímicas y mejor foraje que ayuda a la economía de la familia. Y también un cambio global que más carbón está secuestrado y menos agroquímicas producidas. Y también este cambio local va al conocimiento global sobre el beneficio de usar mezclas de forajes. Rápidamente, este mapa, solo para visualizar los proyectos actuales, eso era un ejemplo muy biofísico de suelo y tenemos proyectos en toda la sierra de Ecuador, Perú y Bolivia. Y solo para ir rápido entre los proyectos que existan, hay un proyecto amigo de manejo ecológico de plagas y polinizadoras, de empresas rurales. Entonces vamos mucho más, reconocemos que el sistema agroecológico es mucho más que lo biofísico. Escuelas de campo, sistemas de alimentos alternativas en Perú, y creo que ellos van a exponer en estas semanas Aguapan, que es una red de agricultores custodios de semilla de papa, forajes y descansos que acabamos de ver, jóvenes agroecológicos con AMPE, mercados locales en Cusco con CBC, punas y pastos con Instituto de Montaña, un proyecto con IIN sobre resiliencia, agrobiodiversidad y dietas saludables, un proyecto sobre mercados y agua con Eclosio, y sobre escuelas y semillas con CISA. Igual en Bolivia hay uno sobre acción colectiva, de nuevo sobre consumidores con Agricol, Quinoa y Clima. Voy a volver a la presentación rapidito, solo tengo 2. Y eso, en nuestro portafolio estamos intentando invertir en todos aspectos de transiciones agroecológicas que podemos, porque tal vez jalando... Ya estamos con el tiempo, Claire. Gracias, que ya estamos con el tiempo. Pues dame un minuto para este tema de técnicos, gracias. Que sin los mercados agroecológicos y nutrición basado en alimentos son motivaciones muy importantes para agricultores para invertir el tiempo en su tierra, en ese otro temas de suelo, clima, manejo de plagas, y también pensando en las escalas desde la parcela de cultivo, hogar, comunidades, asociación, y el paisaje y territorio. Y finalmente, solo una de volver de nuevo a la práctica, una foto de ese proyecto de CISA con las escuelas rurales. 2 padres de familia que son los expertos también en agricultura, algunos alumnos y profesores, visualizando de nuevo esa idea de cómo estamos ahora,
qué es la visión de territorio que queremos en el futuro y cómo vamos a llegar ahí. Y eso al final es como nosotros pensamos en transiciones agroecológicas. Muchas gracias. Ahora iniciamos la sesión de los panelistas. Nuestra primera panelista es la ingeniera Marly López Rengifo. La ingeniera Marly López Rengifo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Ucayali, con estudios de maestría en agricultura sustentable de la Universidad Agraria La Molina. Tiene una especialización en agronegocios y gestión de nuevas políticas agrarias. Cuenta con 25 años de experiencia en planeamiento agrario, promoción de la producción orgánica, cadenas productivas, agronegocios, asociatividad, formulación y evaluación de proyectos. Actualmente es especialista de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Productos Orgánicos, de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI. Ingeniera Marly, la invitamos a hacer sus comentarios de las 3 presentaciones y tiene 7 minutos. Muchas gracias, doctora Cecilia. Buenas tardes a todos. Agradecemos la invitación y a los expositores que han hecho una brillante exposición. Respecto a este tema de la agroecología, ¿cómo vemos nosotros la agroecología desde nuestra posición pública y considerando lo expuesto por los expositores? Hay problemas, no podemos negar, hay problemas de una agricultura extensiva que se maneja con uso excesivo de agroquímicos, de pesticidas, hay problemas de pérdidas de biodiversidad, ¿no? Si bien es cierto, la agricultura bajo principios agroecológicos en el mundo está en crecimiento, sin embargo todavía hay desafíos y retos que trabajar, porque bien lo han dicho ya los expositores, transitar de una agricultura convencional a una agricultura agroecológica pues implica tiempo, implica procesos graduales, que hay que ir pasando eslabones, que claro, cada realidad es diferente, cada unidad productiva es diferente, pero es necesario que tengamos plena conciencia de que si seguimos con una agricultura convencional, bastante extensiva, y no mirar el potencial que tiene el país a nivel de regiones de sierra, de selva principalmente, para hacer esta transición hacia una agricultura agroecológica, creo que vamos a poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria y también un riesgo al impacto ambiental, que cada vez la huella de carbono se acrecienta, ¿no es cierto? Desde nuestro sector nosotros estamos tratando de contribuir a que se induzca a hacer una agricultura agroecológica. Y en ella ha trabajado el sector con la parte privada en regulaciones y normativas, que si bien es cierto son para una agricultura orgánica, pero esa agricultura orgánica está enmarcada o se trabaja bajo principios de agricultura agroecológica, ¿no? Tal es así que se ha forjado ya un plan nacional de cambio hacia una agricultura más sostenible hacia el 2030, ¿no? Donde se contemplan prácticas que realmente se sustentan en principios de agricultura agroecológica. Y en ese plan nacional de producción ecológica al 2030 hemos considerado un concepto muy importante sobre agroecología. Para nosotros en ese documento de carácter nacional, la producción agroecológica es aquel sistema de producción agrario sostenible que incorpora la producción orgánica, que integra los cultivos y las crianzas, la agroforestería, la piscicultura, la pequeña agroindustria artesanal y valora la cultura y tradiciones de los pueblos. Y gestiona también adecuadamente los recursos naturales, la biodiversidad cultivada y la biodiversidad silvestre, la siembra y cosecha y uso eficiente del agua, el manejo ecológico de plagas y enfermedades, el bienestar animal, la protección del medio ambiente
y evita, por supuesto, el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos y organismos vivos modificados. Como ustedes se podrán dar cuenta que estamos encaminándonos a ese propósito, tenemos buenas perspectivas desde nuestro sector y creo que con la exposición que han hecho los expositores, nos alineamos y tenemos este instrumento de política que es trabajado a nivel nacional por los 3 niveles de gobierno. Estamos totalmente convencidos de que esta es una de las alternativas sostenibles para disminuir todos esos problemas anteriormente mencionados, como el de la contaminación, de la seguridad alimentaria, de la pérdida de la biodiversidad, del uso inadecuado del agua, entre otros. Muchísimas gracias por esta participación que nos brindan y estamos aquí para contribuir con este sistema productivo que asegura seguridad alimentaria para el país y el mundo. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Marly López. Ahora tenemos los comentarios de la siguiente panelista, es la magíster Patricia Flores. Patricia Flores es ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría en manejo de recursos en la Universidad de Edimburgo y diploma de posgrado en agroecología por la Universidad de Berkeley. Ella tiene una amplia experiencia en desarrollo rural sostenible y agroecología en la zona andina de Perú y en los sistemas alimentarios sostenibles para la alimentación y nutrición. Ha sido entrenadora, líder de cursos en varios formatos de la Academia de Infoam a nivel global. Estimada Patricia, tus comentarios o reflexiones sobre las 3 presentaciones, tienes 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, y a todo el equipo que hace posible este evento, a la Fundación Magnite y los proyectos y los equipos que hacen posible también la realidad de poder alcanzar esos resultados que nos han comentado los expertos hace un momento. Yo tenía un par de slides que sí me gustaría que lo pudieras compartir, por favor, la pantalla, Cecilia, si es posible, para poder redondear algunos conceptos y poderlos ilustrar de una manera más didáctica. Quería empezar mi comentario diciendo que a mí me llamó mucho la atención y saludo mucho el hecho de que, digamos en plural, las transiciones agroecológicas. Muchas veces nos quedamos con el singular de la transición agroecológica, cuando en verdad el poderlo expresar en forma plural nos lleva a podernos ubicar en distintos contextos, en distintas realidades, con distintas culturas, con distintas necesidades y prioridades. Creo que eso es lo primero que quería resaltar y que claramente los 3 expositores han manifestado en forma extraordinaria. Mientras que Niels nos lleva hacia lo que es la historia, ¿no? De cómo ha venido influyendo el sistema dominante, ¿no? En el planeta, sobre cómo han ido los modelos productivos afectando la sostenibilidad, la resiliencia en varios elementos. Niels nos hablaba de que no debemos mantenernos en esquemas rígidos de cambio. Y también Roberto nos mostró una figura, gracias Cecilia, de los elementos de la agroecología. Y aquí traigo un nuevo arreglo de esos 10 elementos que precisamente nos habla de cómo promover y impulsar un proceso de cambio hacia la transición a partir de ciertos elementos que se consideran claves, pilares, para poder acelerar este proceso hacia la sostenibilidad. En esos brackets, en esos paréntesis que Roberto mencionaba de los 10 elementos, están todos estos elementos, excepto los que están aquí a la derecha, que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con la política, con la gobernanza, con la economía en un determinado territorio. Y estos otros estaban configurados dentro de lo que es la unidad de la parcela, que hemos escuchado también en los expositores, la importancia de cómo diseñamos los sistemas, los agroecosistemas. Y aquí menciono estos 3 círculos rojos, porque desde la experiencia propia que hemos tenido en Perú y en Ecuador, con el proyecto de nutrición en agroecosistemas de montaña, del cual Yanapay ha sido parte precisamente, es importante este elemento de cultura y tradiciones alimentarias, que también por supuesto va muy de la mano con los valores sociales y humanos, para poder hacer esto que se ha manifestado tan claramente en estos minutos que hemos escuchado sobre el intercambio de pares, la co-creación del conocimiento y poder afianzar un pilar fundamental para esa resiliencia y esa sostenibilidad que es la diversidad.
A partir de ahí se desencadena lo demás. Entonces, este cuadro siempre lo menciono porque a veces caemos muy rápidamente en otros elementos sin poder considerar esa manera de poder iniciar hacia la transición con pasos más firmes que nos permitan llevar a un punto de transición que sea de alguna manera una garantía de poder seguir avanzando a más sostenibilidad y no un punto en donde al vernos sin mayores elementos favorables retrocedemos nuevamente a un nivel más bajo, ¿no? O a un nivel inicial donde todavía no habíamos transitado hacia la sostenibilidad. Siguiente, por favor, Ceci. Y entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta si nosotros queremos alcanzar ese nivel de territorialidad en los enfoques de desarrollo que tenemos. Hay más de 1.300 territorios en el mundo entero que ya son considerados biodistritos, ecorregiones, en donde podemos ver cómo los sistemas alimentarios en esos territorios van realmente complementándose en forma transsectorial, como nos decía Claire, en donde podemos encontrar no solamente un contexto favorable para producir con recursos naturales en mejor estado de conservación, sino también políticas de apoyo, de financiamiento, de programas nacionales, territoriales, de alimentación escolar, que han brindado realmente muchos beneficios para poder acelerar esa transición. Y traía en esta imagen, con eso quiero terminar, porque sé que los minutos corren, el tema de los agentes de cambio. La Academia de IFOAM y todos ustedes trabajan con personas, trabajamos todos con personas. El poder fortalecer, el poder brindar los elementos para que estas personas que producen esos cambios, que aceleran esos cambios con los distintos actores, y esos agentes de cambio son desde los propios agricultores que están en sus territorios, los facilitadores de los procesos, los que brindan asistencia técnica, los investigadores que están haciendo investigación, acción participativa, etcétera. Todos somos agentes de cambio. Y la cualidad del agente de cambio, su condición interior para poder entender el mundo complejo, como nos decía Claire, en el cual estamos interactuando, es muy importante para poder hacer que se multipliquen el conocimiento, para poder hacer posible que se llegue a un mayor alcance, para poder llegar a una escala tal en donde toda la comunidad agrícola, donde todo ese territorio está abocado a poder realmente ir a esa visión común, digamos, en donde nos encontramos todos desde la agroecología. Y esos son ejemplos, por ejemplo, cuando hacemos los caminos de aprendizaje con esos agentes de cambio. Está en inglés, lamentablemente, pero eso es de una reciente actividad de capacitación que hicimos para lo que llamamos los hubs de conocimiento, que también está Access Agriculture, también en ese tipo de proyectos en África, fue en el norte de África, y ellos van mencionando cuál ha sido su recorrido, cómo empezaron, y vemos caritas tristes, vemos caritas felices, vemos caritas sorprendidas de cómo estos jóvenes van logrando afianzar ¿no? el conocimiento, sus habilidades blandas también, que cómo dialoga con el conocimiento científico académico, cómo dialoga con los distintos saberes de los agricultores para poder entender en una visión sistémica, ¿no? las transformaciones que son necesarias. Y bueno, yo con eso quería terminar, porque creo que nos une de alguna manera esta visión común de poder hacer transformación a una escala territorial y poder hacer que los beneficios lleguen a todos, en especial a los agricultores. Muchas gracias, Ceci. Y nuestro último panelista es el doctor Benjamín Martí Corena. El doctor Benjamín Martí Corena es físico de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI, y doctor por la Universidad de Grenoble de Francia. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias de la UNI, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, gerente académico de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, jefe de la Oficina de Evaluación de la Investigación y de la Oficina de Internacionalización de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Doctor Benjamín, sus comentarios, por favor. Igual tiene 7 minutos. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias al grupo Yanapay y a la Fundación McKnight que me han invitado a esta interesantísima conversación. He escuchado atentamente todas las
las propuestas que se han hecho por parte de los expositores y me siento muy identificado con esa visión. Yo quisiera más bien referirme a lo que compete al CONCITEC para que sea algo un poco distinto, porque en realidad ustedes han planteado todos los principios, valores, ventajas y futuro de la agroecología. Y ciertamente necesitamos saber también cuáles son los procedimientos, las fuentes de financiamiento y los procedimientos para aplicar a esas fuentes y también las orientaciones de política que esas fuentes tienen para financiar proyectos de investigación y desarrollo, no solo de investigación, también de desarrollo, de aplicación. El CONCITEC financia a través de Prociencia muchos proyectos del agro. Yo diría que posiblemente un 30% del total de proyectos que se financian por parte del CONCITEC corresponden al agro, otro 30% a la salud y el resto a muchos otros campos, entre los cuales quizás de los más importantes han sido los de ciencias de materiales y en general, ¿no? Y los de estudios, investigaciones sobre fenómenos naturales extremos que son tan importantes en el país. Pero ahora hay otras ofertas, hay otros mecanismos que voy a explicar brevemente. Y no solamente por parte de Prociencia, ProInnovate, que es la agencia, digamos, de financiamiento de proyectos, que pertenece al Ministerio de la Producción, también financia a agro y financia pesca, por ejemplo. Y esos proyectos, ustedes podrían tener la lista completa de proyectos, por ejemplo, que el CONCITEC ha financiado en los últimos 5 o 10 años. Y no solo CONCITEC, también ProInnovate. Eso se puede obtener fácilmente, si en algún momento lo requieren. Ahí están los proyectos, quiénes los realizaron, desde qué instituciones, cuánto tiempo invirtieron, qué resultados tuvieron. Toda esa información está clasificada, es información abierta, así que es algo que podría ayudarlos a ustedes a ver quiénes están trabajando en lo que a ustedes les interesa para conectarse con ellos. Y por otro lado, también hay otro mecanismo que quería proponer en esta conversación. Cuando vino la pandemia del COVID, lo primero que se nos ocurrió hacer es llamar al Ministerio de Salud y consultarles si ellos tenían prioridades definidas. Ellos, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, si ya tenían definidas las prioridades en el nuevo contexto sanitario del país. Y ellos trabajaron fuertemente en eso y nos dieron una lista de prioridades y esa fue la lista que pusimos como prioritarias en las convocatorias a concursos de investigación, que ese año fueron privilegiadas, por supuesto, las convocatorias que correspondían a salud y en particular a COVID, pero en general a salud. De manera que en realidad los propios usuarios, los directamente involucrados y que por lo tanto conocen mejor las prioridades, pueden participar en las decisiones de asignación de recursos, finalmente, ¿no? Es decir, recomendando cuáles son las líneas principales. Lo mismo ha pasado el año 2022 con el derrame de petróleo en la costa de Lima, cuando hemos inmediatamente consultado a OEFA y al Ministerio del Ambiente sobre sus prioridades, y esas prioridades han estado en las convocatorias más importantes que hizo el CONCITEC y Prociencia en ese momento. No me refiero en este momento a ProInnovate, porque a pesar de que tienen una economía similar a la de Prociencia, ellos aplican más a desarrollos productivos de ingenierías. Y entonces, por supuesto que ustedes tienen ahí un amplio campo también de relacionamiento con ProInnovate, y creo que quienes están interesados en propuestas como las que ustedes hacen, que son tan atractivas, tendrían que vincularse, estar permanentemente informados a través de las páginas web
de estas instituciones, ProInnovate y ProCiencia, sobre cada uno de los concursos y participar en ellos, aplicar a esos concursos para disponer de esas economías y ir haciendo que la tendencia a el desarrollo, la agro y estas transiciones hacia la agroecología sean más frecuentes y aproximen más pronto a ese escenario deseable. Por supuesto, los proyectos que se financian tienen mucho que ver con gestión del suelo, gestión del agua, los temas de semillas son muy comunes, también las tecnologías de cultivo, por supuesto, son muy importantes, nutrientes, en fin, las cosas que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero también tiene una importancia muy, muy grande los saberes ancestrales, ¿no? Que pueden perfectamente estar en escenarios, incluso en los mismos escenarios que aquellas otras propuestas de conocimiento científico, es decir, de tecnología incluso moderna y tecnología tradicional. Esto puede mezclarse perfectamente, sobre todo en territorios tan diversos y tan no sabría cómo decirlo, multifacéticos del territorio peruano. Es decir, lo que sucede en un lado de una colina es distinto de lo que sucede al otro lado. Los microclimas son muy comunes y eso hace que tengamos una gran amplitud de posibilidad de asignación de recursos, porque la diversidad climática va paralela con la diversidad biológica y también con la diversidad cultural de los pueblos localmente. Quisiera referirme solamente al hecho de que estas transiciones tecnológicas, por supuesto, tienen que ver con los aspectos culturales, ustedes lo han mencionado con bastante precisión, mucho acierto, pero tiene que ver también con la geografía de cada región, con las políticas públicas, ¿no? Las normas, las instituciones que tienen que trabajar en estos ámbitos y también con los costos, por supuesto, ¿no? Y la oferta tecnológica finalmente. O sea, es un conjunto de variables. Voy a terminar simplemente mencionando que me ha impresionado muy bien el tema, por ejemplo, de los cultivos combinados. Eso me parece formidable porque además parece la solución natural, ¿no es cierto? La agricultura es ya una artificialización del medio físico, del territorio, ¿no es cierto? Pero una artificialización indispensable, porque de otra manera no podríamos vivir tanta gente sobre la tierra. Pero, sin embargo, los cultivos combinados parecen ser una solución interesantísima sobre la que habría que poner bastante el acento. Pero finalmente, voy a terminar 30 segundos diciéndoles que sería muy interesante si, por ejemplo, Yanapay y la Fundación Magnite convocan a una reunión de todos aquellos actores que sienten que pueden aportar a este gran programa de agroecología y ahí también invitar al CONCITEC y a ProInnovate, al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Cultura, estar todos allí para escuchar bien el mensaje y para que quede ese mensaje incorporado en las convocatorias que se hacen a los concursos. Ya les he puesto el ejemplo de los Ministerios de Salud, Ministerio de Ambiente, con los que hemos trabajado recientemente para incorporar los temas que ellos consideraban prioritarios y que al final, por supuesto, sentimos que era lo aceptado. Ahora vamos a proseguir con la ronda de preguntas de nuestro público. Voy a proseguir con las preguntas para Nils. Nils, Jersey está preguntando, ¿cómo hacemos para democratizar la agroecología? Y que no solo sea un término manejado por académicos que a veces dialoga poco con las experiencias en el terreno. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta seleccionada ha sido de Fernando Alvarado, que pregunta que, bueno, hace una reflexión primero que dice que es interesante tu análisis
que crece mucho la investigación agroecológica y se estanca al avance de la agroecología en el campo. ¿Cuáles serían las razones de este segundo, ¿verdad? De que no avanza más en el campo? Muchas gracias, Cecilia, y quiero comenzar felicitando al grupo Yanapay por esta increíble oportunidad y a todas las personas que hicieron esas excelentes preguntas y a los 355 personas que están aquí conectadas. Creo que el tema de democracia, ¿verdad? Aplica a las dos preguntas y por supuesto es un tema muy pendiente en la sociedad andina, como todas las sociedades nuestras. Y pues yo creo que la agroecología se ha planteado con tres significados, ¿verdad? Como una ciencia, una práctica y un movimiento social. Y como diría Patricia, y muchas gracias Patricia por esos aportes tan importantes, sería unas ciencias, ¿no? Un conjunto de ciencias, un gran conjunto de prácticas y una diversidad de movimientos sociales. Pero quizás también podemos pensar en la agroecología como un proyecto histórico, como una herramienta democratizadora en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque su propio planteamiento de la agroecología, o sea, de los saberes ancestrales como la ciencia más actual y importante que podemos aplicar ante la crisis climática, por ejemplo, ya por sí está buscando una justicia epistemológica, una justicia en cuanto a cómo entendemos el mundo, que no es propiamente el saber científico que tiene las soluciones, pero además democratiza otros elementos de la sociedad, democratizan a nuestros sistemas agroalimentarios, democratiza a la tierra, democratiza al agua, democratiza la semilla. Entonces, la agroecología está planteando unos cambios estructurales importantísimos, ¿no? Unas transformaciones de nuestra sociedad. Entonces, resulta que esta herramienta también hay que democratizarla. Y para eso, pues, incluso nuestro Instituto para la Agroecología, hasta que tiene una imagen, ¿verdad?, de una torre de blanca ahí. O sea, uno puede imaginar la academia apartada de la sociedad, apartada de las contradicciones de la sociedad, pero yo creo que la agroecología es nuestra oportunidad de ser mucho más concretas y concretos en cumplir con nuestra visión en la práctica. Y para hacer eso tenemos que ser muy humildes. Hablamos un poquito del pensamiento agroecológico y parte de eso es entender que no tenemos toda la solución ni toda la respuesta, que la solución, las respuestas se van dando a través de la marcha. Y esa marcha pues es política, es cultural, es de recuperación de saberes, es una marcha económica de buscar la sustentabilidad de las unidades económicas campesinas. Es una marcha de entendernos y nuestras formas de hablar y lo que está detrás de la forma que hablamos. Es de entender los efectos del machismo, del colonialismo, del racismo y cómo siguen convirtiéndose en obstáculos para poder avanzar en los cambios, las transformaciones profundas y necesarias a cada nivel, desde la familia, desde lo más local y hacia nuestras sociedades. Muchas gracias. Para Roberto, Mario Casanova pregunta, ¿existen herramientas para medir un proceso de transición en una intervención y qué variables utilizar? La segunda pregunta para Roberto proviene de Carlos Hertz, que dice, ¿qué tan viable es implementar transiciones agroecológicas entre diferentes pisos altitudinales y poblaciones en un contexto peruano como el actual? Pero antes de responderla, voy a aprovechar, Cecilia, me disculpas, pero el presidente del CONCITEC acaba de explicar más o menos cuál ha sido el procedimiento que ellos siguieron para responder con fondos para investigación ante problemas de salud y de, no me acuerdo cuál era el otro, conversando con los ministerios, determinando prioridades y haciendo que las convocatorias que lanzan los organismos que dan fondos respondan a esas prioridades determinadas por el sector. Y como también tenemos al Ministerio de Agricultura a través de la Dirección
de agroecología, tiene un nombre más largo, disculpa Marley que no me acuerdo el nombre completo, pero entonces quizá ahí hay algo que se puede hacer relativamente pronto, trabajar con el Ministerio de Agricultura y determinar de una manera comprensible para las instancias que dan fondos para investigación las prioridades y ojalá pueda haber fondos de investigación, fondos públicos de investigación para cuestiones agroecológicas más precisas. En cuanto a la medición de la transición agroecológica, que fue la primera pregunta, hace muchos años los movimientos y algunas universidades latinoamericanas se han hecho la pregunta de cómo medir esos avances. Transición, transformación no son palabras de moda ahora, es algo que desde el comienzo la gente se ha planteado, cómo avanzamos, cuáles son los cuellos de botella, con quiénes colaboramos para poder avanzar juntos. Uno de los más famosos es el marco MESMIS, que se utilizó mucho en México, en América Central. Hay otros en Brasil. En los últimos años la propia FAO está trabajando en un marco de evaluación de las transiciones agroecológicas también. Entonces hay varias formas, pero las transiciones, como Nils ha explicado muy bien, se dan a distintos niveles y en distintas situaciones, y yo creo que los que tenemos más años ahí creo que coincidimos en que muchos de los cuellos de botella o de las dificultades mayores están en los niveles personal y cómo las personas se vinculan y trabajan colaborativamente con los demás. Entonces, esa parte de las transiciones es algo que no necesita tanto marco de evaluación probablemente, sino contagiar a la gente con experiencias exitosas, como le respondía a Floro en una pregunta hace un momento. La pregunta de Carlos Ger sobre las transiciones en espacios altitudinales, bueno, es algo que tenemos que conversar de todas maneras, ¿no? En el movimiento agroecológico, en una zona de montañas como la nuestra, pero quiero dar un pequeño ejemplo que no viene de la agroecología, sino de la agroindustria de exportación, ¿bien? Porque ha sido el ejemplo más concreto, ¿no? Cuando el gobernador de Ica, zona de desierto, que es el corazón de la exportación de espárragos, de uva de mesa y de otras cosas, planteó una manera de trabajar conjuntamente con Huancavelica, porque el agua con la que Ica cultiva estos productos para exportar depende de lo que suceda en Huancavelica. Entonces, incluso se planteó la posibilidad de que Ica pagara un canon por el agua. Y han habido muchos proyectos de cooperación internacional y nacionales de conversación entre productores agrarios, autoridades de Ica y de Huancavelica, que lamentablemente no llegaron a nada, o mejor dicho, no fueron algo tan concreto como esperábamos. Pero es un ejemplo de conversación a lo largo de una cuenca o de varias cuencas para poder entender que lo que pasa arriba impacta en lo que pasa abajo y viceversa, ¿no? Entonces, ojalá que en la agroecología podamos avanzar un poco más. Recordemos que ha habido gobernadores, o sea, regiones completas que tuvieron el ánimo de avanzar hacia la producción orgánica, por ejemplo, en los últimos años. Así que me parece que hay de dónde empezar. Gracias. Ahora para Claire, Juan Chávez pregunta, ¿la investigación acción agroecológica está enfocada en productores o se desarrolla con los productores? La segunda pregunta para Claire es, ¿cómo profundizamos en el escalamiento y el convencimiento y la sensibilización en las instancias públicas, académicas, sociedad civil y familias productoras? Esta segunda pregunta fue formulada por Nancy Camacho. Voy a intentar ser breve. La primera estuvo sobre si deberíamos pensar en productores o con productores, y obviamente con productores, pero no solo con ellos, ¿cierto? También con consumidores, gente de gobiernos, de universidades, muchas personas. Creo que muchos han dicho eso, que no solo es de productores, sino todo el sistema. Pero reconozco que tal vez que está atrás de la pregunta, que eso no es nada fácil, y creo que todos nosotros hemos estado en el campo, en comunidades, en procesos de investigación, acción participativa, donde uno se pregunta, eso no es muy participativa, porque hay dinámicas de poder dentro de la misma comunidad, ¿cierto? Muy fuerte, dentro de un hogar,
entre técnicos y campesinos, o sea, y casi todo nuestro trabajo de 20 años hemos estado en eso. Tenemos un proyecto que solo es sobre diálogos de saberes y ayudar con la facilitación de estos procesos participativos, porque no es nada fácil ni obvio, y muchos dicen que están haciéndolo, pero cuando lo observas es obvio que no es. La segunda pregunta era sobre cómo podemos sensibilizar a muchas audiencias como académicos, políticos, agricultores, consumidores sobre agroecología, que la respuesta es no sé, pero es una área, muchos tienen muchas opiniones y cada día veo cantidad de cosas bien lindas, libros, afiches, videos, conferencias, o sea, no es por falta de volumen de materiales, que todos tenemos nuestras ideas y opiniones y estamos produciendo cosas, pero no estamos estudiando qué funciona en comunicación, que realmente es un área de investigación que creo que necesitamos mucho más rigor, que cambia mentes y sistemas de una forma más profunda. Ya voy a darles un ejemplo sin evidencia, como los demás, y es de Roberto. Roberto me enseñó sobre este fenómeno de influencers, no sé qué palabra usan en español, en los Andes, en Perú, indígenas, que tienen seguidores en TikTok y Instagram de millones. Entonces, en vez de cada ONG, Asociación de Agricultores, posteando con sus 5 seguidores sus noticias, pagar a los influencers que están muy en favor de temas endógenos, les enseñamos a ellos sobre lo que estamos aprendiendo sobre agroecología, porque ellos saben cómo incidir. Eso es su nombre, ¿cierto? Entonces, cosas así un poco más creativa y no lo de siempre de, vamos a tener una reunión o hacer un libro. Creo que tenemos que empujar un poco más con la creatividad y aprender de lo que ha pasado. Gracias. Para Marly López, pregunta de Kenia Tobar es, ¿existe una propuesta para la creación del Programa Nacional de Agroecología? ¿Cuál es su opinión desde la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología? Y una pregunta de Nancy Osco para Marly también dice, sabemos que la transición de la agricultura convencional a la agricultura agroecológica es difícil a largo plazo. ¿Qué recomendaría para que los agricultores convencionales acepten el cambio? En relación a la primera pregunta, nosotros vemos con mucho optimismo un programa nacional bajo principios de agroecología en el marco del Plan Nacional Concertado de Promoción de la Producción Orgánica al 2030, que ya fue aprobado con Decreto Supremo el año 2021. En el marco de ese plan, vemos con mucho optimismo la formulación de un programa nacional bajo principios agroecológicos, pero bajo la metodología del sistema Invierte-P, o sea, un programa de carácter de inversión pública, para luego escalar a una situación que podría ser un programa u otra modalidad dentro de la instancia propia del Midagri, ¿no? Vemos con mucho optimismo. Eso en respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta creo que estaba referida a la sostenibilidad de la agroecología. Si me equivoco, ¿me pueden repetir, por favor, la pregunta? ¿Aló? Sí, verdad. La segunda pregunta estaba referida a cómo se genera sostenibilidad la agroecología, o creo que no fue esa la pregunta. La segunda pregunta era, sabemos que la transición de la agricultura convencional a la agricultura agroecológica es difícil a largo plazo. ¿Qué recomendaría para que los agricultores convencionales acepten el cambio? Correcto, esto tiene que ver mucho con la sostenibilidad que buscamos. ¿Cómo vemos nosotros? El tema educativo es fundamental aquí. Hay que trabajar la estrategia de cambio de currícula, no solamente en la parte académica universitaria, sino desde el colegio. Porque si nosotros generamos este cambio, sobre todo para que se genere
genere juventud rural, sostenibilidad a este enfoque en la agricultura peruana. Eso sería en concreto lo fundamental para lograr pasar a una transición mucho más sostenible. Gracias. María Patricia Flores, una pregunta de Juan Bustamante. ¿Cuál consideran que ha sido la recepción del sistema educativo de los aprendizajes de la agroecología y de los saberes locales que la informan? Y una pregunta de Néstor Malca es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la agricultura moderna, así como a través del tiempo nos puede decir cuánto es la pérdida de nuestra agrobiodiversidad ante el cambio climático y la revolución de los agroquímicos en el tiempo actual? Había una pregunta respecto al sistema educativo, voy a retomar para dar continuidad un poco a lo que precisamente Marley acaba de indicar. Cuando hablamos de cómo ha sido la recepción de los contenidos de la agroecología, ¿no? Y sus beneficios, tanta evidencia que hoy en día existe sobre distintas técnicas e innovaciones, no solo tecnológicas, sino también innovaciones sociales, ¿no? Y ojalá algún día también innovaciones institucionales que se requieren para las transiciones agroecológicas. Podemos decir que ha habido un gran avance, ¿no? Ya los que estamos varios años en el movimiento nos remontamos a la década de los 90, inicio de los 90, y esto no existía, ¿no? Hoy en día hay una oferta académica bastante interesante, la Universidad Agraria también tiene, Roberto ha indicado ahí ponerse en contacto con Fabiola Parra precisamente, pero al margen, y también en las otras universidades, en distintas regiones y en el mundo entero, cada vez más se afianza programas de posgrado, especializaciones de agroecología, etcétera. Sin embargo, creo que también en ese ámbito académico hay mucho sesgo hacia lo tecnológico, ¿no? Bueno, es natural, pero también debería promoverse más aquellos contenidos que tienen que ver con procesos de cambios sociales e institucionales, que si queremos alcanzar nuevamente, como insisto, un enfoque territorial, requiere también poder avanzar en esas otras líneas de investigación y de innovación. Sin embargo, el hecho de que no haya existido cuestiones académicas, digamos, formales hace 30 años, hizo que surgieran muchas iniciativas de escuelas campesinas. Y esto ha sido en los ámbitos rurales, y eso ha tenido una conexión directa con las escuelas rurales, de alguna manera con los maestros, con los agentes de cambio que están en las comunidades agrícolas, en nuestros Andes, en todo nuestro territorio. Y esas escuelas campesinas siguen vigentes, ¿no? Es interesante ver eso también, y han ido también transformándose, han ido también adecuándose, adaptándose a la distinta demanda, a las distintas colaboraciones que se dan en espacios territoriales. Y por último, yo quería mencionar acá que, por ejemplo, con el proyecto de nutrición en agroecosistemas de montaña, donde logramos evidencia científica de mejora de diversidad de dieta en mujeres rurales en 30%, un logro fantástico en un año que se pudo monitorear con un indicador muy importante de los 10 elementos de la agroecología. Se requiere que existe ese programa de acreditación de competencias, pero no siempre se está aplicando como debiera ser, ¿no? Tenemos tantos agentes de cambio que requieren acreditación, ¿no?, de sus competencias en un sistema formal. CINEACE creo que se llama el programa, y eso todavía es muy limitado y creo que se debe ampliar. Y para terminar con este punto, el tema de la actualización profesional de los funcionarios públicos también es muy relevante. En Brasil lograron invertir muchas becas para funcionarios públicos para que puedan entender qué es la agroecología, qué es la sostenibilidad, para poder dialogar y poder tener, ¿no?, coordinaciones y alianzas más efectivas hacia las transiciones agroecológicas. Si no, muchas veces uno se encuentra con un vacío enorme y una distancia tan grande que cuesta mucho hacer los cambios que se requieren a nivel político e institucional en las distintas instancias de gobierno. Y la otra pregunta, que tiene que ver cómo está la pérdida de la biodiversidad. En realidad, si uno ve los informes de la pérdida de bosques, ¿no?, que van de 150.000 o 300.000 hectáreas por año, es una cantidad enorme. Principalmente es esta la amenaza que tenemos en Perú. No olvidarnos que 60% de nuestro territorio está cubierto, ¿no?, por bosques, son suelos de aptitud forestal o de protección, y el cambio de uso de tierra es uno de los factores determinantes que logra acelerar ese proceso erosivo
no solamente en términos de suelo, sino también en términos de todo el patrimonio biocultural que tenemos en todo el territorio. Entonces ahí me parece que es un esfuerzo enorme el que tenemos que invertir y dedicarnos a poder preservar estos ecosistemas frágiles que tenemos. Somos un país megadiverso y por lo tanto también esa diversidad es extremadamente frágil si nosotros deterioramos el ecosistema en donde esta diversidad se viene albergando. Y eso tiene que ver mucho con actividades de tipo extractivas, primarias, que tienen un alto costo, ¿no?, de remediación o poco negligente accionar de las autoridades para que hagan una actividad menos contaminante. Pero creo que por ahí también hace falta mejor intervención multisectorial para evitar esa pérdida que estamos teniendo el día de hoy, que afecta directamente nuestras posibilidades de fortalecer nuestra seguridad, soberanía alimentaria con una visión agroecológica. Gracias, Cecilia, y gracias por su Muchas pregunta. gracias, Patricia. Y última pregunta para el doctor Benjamín Martí Corena sobre la soberanía alimentaria. ¿Estará considerada en las políticas de reforma agraria de los países de Latinoamérica, especialmente en el Perú? ¿Cuál sería el rol de la investigación? La primera es, la soberanía alimentaria estaría considerada en las políticas de reforma agraria de los países de Latinoamérica. Bueno, ¿y cuál es el rol de la investigación? En realidad, la soberanía alimentaria, por supuesto, es un principio básico de organización, de compromiso, digamos, de contrato social de cualquier país, de cualquier población, incluso cualquier región. Y por lo tanto, sí es algo fundamental y debería estar considerado en las políticas de reforma agraria y en general de reforma del Estado, porque el problema alimentario no tiene solamente relación con la agricultura, tiene relación con muchos aspectos que son concomitantes con la agricultura o que son de otros ámbitos, industrial, etc. Pero el CONCITEC es una parte de la institucionalidad nacional, no puede por sí mismo determinar y decretar la soberanía alimentaria. Es un conjunto de instituciones donde están las universidades, los organismos públicos del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales, están las ONGs que trabajan en temas de alimentación y agro, la sociedad civil organizada, están las mismas confederaciones campesinas, en fin, eso es una multitud, una red de instituciones muy vasta y todos tienen que aportar al concepto de soberanía alimentaria y a incluir a esta en cualquier proyecto de reforma agraria. Nosotros quisiera reflejar nada más el aspecto que estamos viendo en este momento, no es el único, pero acabamos de convocar anteayer cerró la convocatoria a concursos para doctorados de alto nivel. Son 8 doctorados que van a ser respaldados durante varios años. Todos los alumnos van a ser becados en 8 áreas distintas. De esas 8 áreas mencionaré aquellas que tienen relación con seguridad alimentaria. Uno de ellos es, por supuesto, seguridad alimentaria misma. Hay un doctorado en ese campo, en ese ámbito que se ha lanzado. Otro de diversidad biológica. Otro de salud. Otro de economía circular. Y hay uno también de cambio climático. Prácticamente todos los doctorados que se están poniendo en marcha tienen que ver con este tema. A lo que me refiero es que es tan múltiple, tan variada el mosaico con el que hay que trabajar, que en realidad hay que entender que se trata de un problema nacional donde tienen que participar prácticamente todos los actores sociales, cada uno con su función y complementarse entre sí. Esperamos, por supuesto, que las universidades y las ONGs más destacadas se hayan incorporado. Se han presentado 66 candidaturas para solamente 20 posibilidades de doctorados de alto nivel. Y de esas 20, después de 3 meses, solo deben quedar 8 porque no hay dinero para más. De manera que es muy competitivo y es probable que algunos proyectos que sí tengan bastante calidad, aún así no sean financiados porque solamente 8 pueden ser financiados. Con seguridad que en 66 proyectos debe haber unos 25 o 30 por lo menos que tienen nivel que merecen ser financiados. Por lo tanto, una vez que financiemos los 8, tenemos que recurrir nuevamente al Estado para pedirles
que no desconozcan, que no desdeñen esta capacidad y que apoyen con un nuevo proyecto, complementen un nuevo proyecto. Les menciono esto porque en realidad es uno de los aspectos que estamos tomando en este momento con mucha fuerza, pero hay otros, y con esto respondo más bien a la segunda pregunta, que si se debe incluir la agroecología en los currículos o sílabos de universidades y escuelas de formación tecnológica. En realidad, sí, claro que se debe, pero eso es más un asunto de las propias universidades y de las escuelas de formación tecnológica. El COSITEC no puede decidir por ellas. Puede, por supuesto, recomendar cuando se les pida alguna opinión, el COSITEC debe darla en torno a eso, pero de ninguna manera sustituir a quienes tienen que tomar esa decisión. Lo que sí puedo decir es de que tenemos formas de comunicarnos y de hacer escuela, y precisamente eso se lo debemos a Roberto Ugaz, a Marlene Ramírez, a Daniela Horna y a un grupo de buenos profesionales del COSITEC que se comprometieron el año 2021, el 2022 y ahora nuevamente el 2023. El año 2021 hubo algo así como 35 conferencias que se dieron semanalmente, los miércoles a las 5 de la tarde, sobre el seminario de agrobiodiversidad. La idea partió de este grupo de personas. Y esa es una función interesante del COSITEC, que puede y debe recoger estas iniciativas y ponerlas en marcha si tiene la posibilidad de hacerlo. En realidad es una cuestión de costo casi marginal, porque depende más bien de la voluntad de los interesados y de la voluntad también institucional del COSITEC. Y ha funcionado muy bien. Se convoca a muchísimos estudiantes de los clubes de ciencias, de los colegios, es para escolares. Esta fue una presentación, un programa, una iniciativa para escolares, para jóvenes, para formar una nueva generación de ciudadanos peruanos, de todas las regiones del país, de todos los distritos inclusive. Allí Roberto, Marlene y todos han presentado, han hecho sucesivas exposiciones y han también convocado a muy distinguidos expositores para que dialoguen con los jóvenes, con los niños. Creo que es una forma de responder a esta pregunta, no en las universidades ni en las escuelas de formación tecnológica, sino en los colegios, en las escuelas mismas, donde están todavía los más jóvenes y donde el tema de la diversidad biológica representa un asunto formidable de identidad regional y local muy fuerte. Todo el mundo identifica a su región siempre con no solamente con sus platos de comida, con sus plantas, con sus animales, con su paisaje. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y por supuesto, nos induce también a ver la belleza de la investigación científica y la utilidad de la investigación científica. Entonces agradecemos enormemente a todos nuestros expositores, panelistas, por haber participado de este primer seminario introductorio. Ya estamos cerrando este primer seminario y también recordarles que las presentaciones van a ser colgadas en los próximos días en la web del Grupo Yanapay. Finalmente aprovecho la oportunidad para invitarlos al siguiente seminario sobre agroecología y diversidad y semillas, que se realizará el próximo jueves 1 de junio a la misma hora. Damos por terminado este seminario y nos vemos hasta la próxima semana. Que estén bien y hasta pronto. Muchas gracias nuevamente a todos.